Fiesta de la Santísima Trinidad, ciclo A. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada del Antiguo Testamento, del libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 4b al 6 y del 8 al 9. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en la mano las 2 tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él, proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Moisés, al momento, se inclinó y se echó por tierra, y le dijo: Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de cerviz dura. Perdona nuestras culpas y pecados, y tómanos como heredad tuya. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la segunda carta, capítulo 13, del 11 al 13. Alegraos, enmendaos, animaos, tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso ritual. Os saludan todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasemos a la explicación del Evangelio según San Juan capítulo 3, del 16 al 18. Nos menciona en los primeros versículos que Dios amó mucho al mundo, que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él. El Señor nos da una indicación. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios, en el Hijo único, que es Jesucristo, y que ya vino, y que estamos en el año 2014, años de que nació nuestro Señor Jesucristo aproximadamente, porque hay un error de años, cuando se empezaron a tomar los años cristianos. Hay una equivocación de 4 a 7 años. Y estamos en el 2014. Nítidamente podríamos decir que estamos en el 2018 o en el 2021. No tenemos la cifra exacta. Pero hace ese tiempo que nuestro Señor Jesucristo nació en un cuerpo humano. Nació de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, el Hijo de Dios. Y nació porque así Dios Padre lo mencionó. Y lo entregó, nos dice, a su único Hijo, para que no perezca ninguno de los que creen en Él. Todos los que creemos en Cristo ya tenemos un punto a nuestro favor. Ya tenemos la bendición de nuestro Padre Dios y no pereceremos jamás. Pero ¿qué es creer en Cristo?
Es creer que nació. Es creer que estuvo allá en Nazaret, que nació en Belén, que lo visitaron unos astrólogos, unos magos, como les decían en aquel entonces, o como les decimos ahora. Creemos en él porque la historia nos dice que nació un hombre y que se llamó Jesús y que era de la raza judía. Creemos en él porque nos lo han mencionado y nos lo han dado a conocer de una manera histórica. Y nada más así creen ustedes en Jesucristo. Creer en Jesucristo, creer en el Hijo de Dios, es creer en todo lo que Él hizo. Sus últimos 3 años de vida, desde los 30 hasta los 33, llevó a cabo y realizó una doctrina, la cual la tenemos en los evangelios explicada explícitamente, detallada asiduamente, en la que debemos de leer, de estudiar y de interpretar cada uno de los versículos para poder entender lo que nuestro Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. Tenemos que conocerlo, tenemos que amarlo y tenemos que servirlo. Esa es la única manera de verdaderamente decir que creemos en Cristo. Porque Jesucristo hizo muchas cosas que en la actualidad nadie las ha podido hacer. Mencionaremos algunas. Jesucristo le devolvió la vista a un ciego de nacimiento. En la actualidad, muy difícilmente sabemos que la medicina le haya devuelto la vista a alguien de nacimiento. Y estoy diciendo la medicina, y no estoy diciendo un ser humano, y no estoy diciendo un hombre, un médico común y corriente, con el cual usa la técnica, usa el conocimiento, usa la ciencia, usa los aparatos tecnológicos que tenemos en la actualidad, usa los medicamentos que ya se han inventado bajo un estricto estudio y bajo un método de experimentación por años. Nuestro Señor Jesucristo le devolvió la vista a un ciego de nacimiento, sin ocupar medicinas, sin llevarlo a un hospital, sin llevarlo a un lugar en donde se usaran aparatos técnicos y científicos. No usó ningún medicamento, solamente usó su saliva, usó la tierra de este planeta y se la puso en los ojos a ese hombre, y después le dijo que se lavara con agua en esa pileta de Siloé. Nadie ha podido hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo de devolver la vista a alguien. Por lo tanto, nosotros en la actualidad y en ese tiempo le decimos milagro. Algo realizado y hecho de una manera no creíble, de una manera que no la podemos comprobar científicamente hasta hoy en día. ¿Qué otra cosa hizo nuestro Señor Jesucristo que en la actualidad o en tantos miles de años que han pasado el ser humano, el hombre, no ha podido hacer? Resucitar a un ser humano de la muerte. Después de 3 días, recordemos que Jesucristo resucitó a Lázaro, al hermano de Marta y de María. Recordemos ese evangelio en donde nos explica cómo se suscitaron esos momentos. Lázaro revivió. Lázaro volvió a tener vida después de estar muerto 3 días. En la actualidad nadie ha podido hacer eso. Quizás los han resucitado algunos que han muerto médicamente, clínicamente, pero en el mismo momento y en el mismo instante, poniéndoles unos shock en el corazón, unos aparatos para poder hacer que reavive otra vez el corazón y comience a palpitar o a latir. Pero después de 3 días
después de haber estado en un sepulcro? Nadie lo ha hecho. Nuestro Señor Jesucristo hizo muchas cosas. Recordemos otra. Nuestro Señor Jesucristo lo vieron Pedro, Santiago y Juan en una transfiguración con dos personas bíblicas, porque así las tenemos mencionadas en los libros santos. Jesucristo se apareció, se transformó, se transfiguró y estaba Moisés y Elías. Los tres estaban conversando. Pedro, Santiago y Juan, discípulos de él, lo vieron y dan testimonio de esto, de esas dos personalidades que ya habían muerto, de esas dos personalidades que nunca se encontraron sus cuerpos en este planeta, ya que sabemos que Elías fue llevado, dice la Escritura, en un carro de fuego. Así lo denominan los escritores, los hagiógrafos, al decir que Elías fue arrebatado de este globo terráqueo y fue llevado a no sé dónde. Y no tenemos una tumba en donde expresar nuestro sentir por una gran personalidad que es Elías. Moisés, a lo mismo, nunca llegó a la tierra prometida. Dejó a Josué para que él fuera dirigiendo al pueblo, ya que Moisés, por mandato divino, tenía que quedarse a un lado. Y no tenemos tampoco un lugar exacto en donde estén los restos de Moisés. Esa transfiguración, ese momento, pareciera que fuera una película de la Warner Brothers, pareciera que fuera una filmación. En la actualidad, nadie ha podido realizar una transfiguración presentándose con dos antiguas personalidades que llevan un gran misterio y que en este momento no vamos a explicar esa transfiguración. ¿Por qué Elías y por qué Moisés? Ya se explicó en algún otro evangelio. Pero ahora nos toca nada más retocar y retomar que nuestro Señor Jesucristo hizo algo que en la actualidad nadie lo ha podido hacer. Nuestro Señor Jesucristo hizo que los discípulos lograran una gran pesca cuando habían salido a temprana madrugada y no habían conseguido pescar. Jesús les dice a sus discípulos: subamos otra vez a la barca, echemos las redes y pesquemos. Y las redes se llenaron tanto que casi se volteaba la barca. Nadie ha podido hacer eso en la actualidad, de llevar a cabo una gran pesca, cuando minutos antes nadie había logrado una gran pesca. Nuestro Señor Jesucristo hizo también otra hazaña, una muy importante. Cuando estuvo en el monte, llevado por el Espíritu, y fue tentado, logró librar esas tres tentaciones. En la actualidad, nosotros no hemos podido lograr, y nadie ha podido lograr, separarse totalmente del mundo material. Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches sin comer, sin beber. Nos dice la historia, no lo dicen los hagiógrafos, no lo dicen los evangelistas. En la actualidad hay gente que hace sus ayunos y no han logrado estar 40 días y 40 noches en un lugar árido, en un lugar desértico, sin comer y sin beber. Y así podríamos hablar durante muchos minutos, durante muchas horas, de todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó también a un niño, Naín. Nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros y ayudó a mucha gente.
pecaminosos, etcétera, etcétera. Debemos de conocer a Dios, debemos de conocer a Jesucristo para amarlo y para servirlo. Y cuando llegues a este punto, entonces verdaderamente crees en Cristo. Y entonces podrás obtener este punto que nos menciona en este versículo o en estos versículos. Para que no perezca ninguno de los que creen en Él, dice el Evangelio. Si crees en Él, como te lo acabo de mencionar, no vas a perecer después de esta muerte corporal y física. Y nos dice, sino que tengan vida eterna. La vida eterna no es vivir físicamente ni mundanamente en este planeta Tierra, en esta galaxia, en este universo, en este sistema solar. Vivir eternamente es vivir con Cristo, vivir con Dios. El Espíritu regresa a nuestro Padre Dios. Nosotros los humanos, nuestra ciencia nos dice que la energía no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. Somos un cuerpo con una energía, con una fuerza que es el Espíritu Santo. No se crea ni se destruye, se transforma y regresa a la fuente que es nuestro Padre Dios. Nos sigue diciendo, porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Nuestro Padre Dios no mandó a nuestro Señor Jesucristo para condenarlo, para castigarlo. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Jesucristo condenó a Judas Iscariote? Porque, según muchos, Judas Iscariote lo vendió. Judas Iscariote lo traicionó. Judas Iscariote lo dejó de amar. Después de conocerlo durante 3 años, no lo amó. ¿Puedes caer tú en ese error de estar 3 años con nuestro Señor Jesucristo y terminar como Judas Iscariote vendiendo a nuestro Señor? Pues no. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Judas Iscariote, ve a hacer lo que tienes que hacer. Y Judas entendió y sobreentendió que nuestro Señor Jesucristo ya sabía que su hora final había llegado. Pero Judas estaba pensando que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente quería tener una audiencia con el Sanedrín. Y Judas Iscariote eso ya lo había palabreado con los sacerdotes. Y él pensaba que era mejor tener una plática, una comunicación, resolver los asuntos y las asperezas de ambos lados para que las cosas terminaran en un buen punto. Judas Iscariote fue engañado por el Sanedrín. Pero no esto se suscitó por ahí se va, o por casualidad. Todo esto se suscitó porque nuestro Padre Dios todo lo tenía ya planeado. Y Judas Iscariote fue uno de los que llevaban a cabo el trabajo más difícil, más duro, más sucio. Nuestro Señor Jesucristo no lo condenó, nuestro Señor Jesucristo no lo castigó, nuestro Señor Jesucristo no vino al mundo para juzgar a nadie. ¿Por qué nosotros juzgamos en la actualidad? ¿Por qué los sacerdotes juzgan? ¿Por qué los presbíteros? ¿Por qué los pastores? ¿Por qué los guías? ¿Acaso son guías ciegos, como dijo Jesucristo? Tenemos que entender entonces que nuestro Señor Jesucristo no vino a juzgarnos. Vino para que tengamos vida eterna. Para que nos salvemos por conducto de Él. Él nos ha traído la salvación. Por eso Jesucristo es la salvación. Cuando llevamos a cabo la realización de la Santa Misa, en donde llevamos a cabo la consagración y llevamos a cabo los misterios o los sacramentos de la confesión y la comunión, ahí estamos nosotros recibiendo nuestra salvación. Al arrepentirnos, estamos recibiendo nuestra salvación, porque Juan dijo, arrepiéntanse de sus pecados. San Juan. Y Jesucristo dijo, hagan esto en memoria mía, la Sagrada Comunión. Coman y beban. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que se dará
derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Y nos dice, hacer esto en memoria mía. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos del pecado, de algo que nosotros no lo elegimos. El pecado entró al mundo por el maligno, por el ángel caído, por Satanás, que nos tiene envidia y vino a traer el pecado al mundo para destruirnos. El ángel caído, Luzbel, la luz bella, no quiso continuar sirviéndole a nuestro Padre Dios, por envidia de haber y de saber que el Señor nos había creado a nosotros y que nos llamaba sus hijos, y que nos había puesto en un paraíso terrenal, y que nos decía que en el momento que nosotros partiéramos íbamos a ser herederos de la gloria. El espíritu maligno dijo, no puedo aceptar eso, nosotros fuimos creados para servirte y nunca nos has dado nada. Dios Padre le dijo, vete si no quieres permanecer junto a mí. Y la luz bella se fue en compañía de muchos ángeles. Por eso el maligno entró, nos dice esa historia metafórica de Adán y Eva, en la que entra en el cuerpo, entre comillas, de una serpiente y engaña a la mujer. Y entra el pecado en el mundo, forza a la mujer a que desobedezca a Dios. El primer pecado del mundo es la desobediencia. No se nos vaya a olvidar. El pecado, el primero que entró en el mundo, es la desobediencia. Desobedecimos a nuestro Padre Dios, pero no fue un nacimiento de nuestro cuerpo, no fue un nacimiento de nuestra mente, de nuestro cerebro. Fuimos inducidos. Por eso nuestro Padre Dios nos dice que nos iba a mandar al Salvador prometido, que nos prometía un Salvador. Él sabía que nosotros, por sí solos, no habíamos dado inicio al pecado, que habíamos sido engañados, que habíamos sido inducidos, y la primera que cayó fue nuestra mujer, nuestro propio cuerpo, como lo menciona metafóricamente esa lectura, esa costilla de Adán, de ahí, de las entrañas de Adán. Esta historia de Adán y Eva no es el momento de contarlo, pero nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvarnos del pecado que entró en el mundo, no por culpa de nosotros, pero fuimos culpables por haber desobedecido a nuestro Padre Dios. Y nos menciona que el que cree en Él no será juzgado. Si nosotros verdaderamente creemos, no seremos juzgados el día de nuestra muerte física. ¿Se dan cuenta lo que estamos aprendiendo hoy? ¿Cuánta gente tiene miedo de ser juzgada? ¿Cuánta gente tiene miedo del morir y que nuestro Padre Dios le diga, te vas al infierno, te vas lejos de mí, no mereces estar conmigo? Pero si nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo porque lo conocimos, lo amamos y lo servimos, hicimos algo, hicimos lo que teníamos que hacer, entonces hemos creído y entonces somos exentos, no seremos juzgados. Es como cuando un joven termina su carrera y le dicen, terminas la carrera, no hay necesidad que hagas tesis, ni tesina, ni título, ya lo tienes, simple y llanamente por haber terminado tu carrera. Qué suave, ¿no? Pues nosotros, simple y llanamente por creer en nuestro Señor Jesucristo, no seremos juzgados. Pero, ¿qué es creer en Jesucristo? Conocerlo plenamente, amarlo totalmente, servirlo entusiasmadamente, hacerlo con mucho entusiasmo. Tenemos que hacer obras todos los días y de esa manera podemos proclamar que creemos en Cristo. Pero si no estudias, no lees la palabra de Dios, ¿cómo lo vas a conocer? Si no te llega ese amor por lo que el Señor te está dando, ¿cómo vas a poder hacer una obra, tanto espiritual como corporal? Y las obras son no solamente a tu familia, a tus seres queridos, lo hemos mencionado, es a todos
a todo el prójimo, a todo el que el Señor te ponga enfrente. El que no cree, ya está juzgado. ¿Y quién es el que no cree? Pues aquel que no conoce su palabra de Dios, que no la estudia, que no hace lo que Cristo nos está invitando a que hagamos. Y no ayudamos, y no servimos. Entonces, pues no servimos. Simple, así dice la palabra, no servimos. No servimos para nada. Entonces, ya estamos juzgados. Porque el día que nos moramos, nos morimos. Y adiós, papá, adiós, que te vaya bien. Lejos de Dios es el peor infierno que podemos tener. No necesita uno vivir en el infierno y con el demonio. Estar lejos de Dios es más que suficiente. Y si no crees, ya estás juzgado. Yo te pregunto, ¿crees tú en Dios? ¿Crees en Jesucristo? Porque si crees en Jesucristo, no serás juzgado. Pero si no crees en Jesucristo, ya estás juzgado. ¿Qué es creer? ¿Cuántos libros tiene la Sagrada Escritura? ¿Cuántos evangelios? ¿Quiénes son los evangelistas? ¿Qué dicen cada una de sus parábolas nuestro Señor Jesucristo? Sus bienaventuranzas. ¿Cuál es la oración más importante? Dice aquí, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Aquel que no cree es porque no ha creído en el nombre del Hijo único. Hay mucha gente en la actualidad que no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Y vamos a hablar de alguien importante, que son los judíos. Los judíos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos creen que es un profeta, un profetilla por ahí, que les nació de su gente. Y no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue mandado para salvarnos. Esta lectura de este Evangelio hoy nos está invitando a que creamos que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Si tú crees, no estás juzgado. Si no crees, ya estás juzgado. Y ya dijimos que es creer, ¿eh? No nada más decir, bueno, yo sí creo que haya nacido. No. Pasemos a la lectura del libro del Éxodo, el segundo libro de la Sagrada Escritura. Los 5 primeros libros se llaman Pentateuco. El segundo libro es el Éxodo, la salida. Éxodo quiere decir salida. La salida del pueblo hebreo de Egipto. Estuvieron 400 años ahí viviendo. Y llegaron ahí porque las tierras en donde vivían los hebreos dejaron de ser fértiles. Ya no había agua. Y el lugar más cercano para el pueblo hebreo era Egipto, donde estaba el río Nilo, o donde está todavía, y donde la tierra daba, era fértil. Y llegaron ahí, pero al estar ahí, pues el faraón y toda su gente los esclavizaron a los hebreos, como después de tantos miles de años esclavizaron los españoles a los indígenas, o los europeos esclavizaron a los africanos, a la raza negra, a la raza indígena. Pues en aquel entonces los egipcios esclavizaron a los hebreos 400 años. Y llegó el momento en que Moisés los sacó de esa tierra, con ayuda de nuestro Padre Dios, por supuesto. Y nuestro Padre Dios le dio un bastón que le llamamos báculo, con el cual él iba a dirigir a su pueblo fuera de Egipto. Y su pueblo, después de salir de Egipto, pasó muchas peripecias, pasó muchas necesidades, y muchos renegaron, decían que era mejor ser esclavos, al menos tenían algo que tragar, porque afuera sentían que se iban a morir de hambre. Empezaron a perder la confianza, la fe y el credo ante nuestro Padre Dios. Yo te pregunto, ¿qué es más importante? ¿Ser libre y a lo mejor no tener lo suficiente? ¿O ser esclavo y no tener lo suficiente? Es mejor ser libre y no tener lo suficiente. Y yo diría, ser libre y tener lo que Dios te da. Y que a veces nosotros decimos, no es suficiente. Somos tan léperos, somos tan indignos, que le reprochamos al Señor de lo que tenemos.
y queremos exigir más. Nos sentimos más. La lectura dice así: en aquellos días Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, en la madrugada, antes de que saliera el sol, al monte Sinaí, como le había mandado el Señor. Dios Padre le había dicho: subes de madrugada, y se llevando en la mano las 2 tablas de piedra. Llevaba 2 tablas de piedra. Sabemos que en las tablas de piedra estaban los 10 mandamientos, los 10 primeros mandatos que le iba a decir al pueblo hebreo que tenía que cumplir. Antes el pueblo hebreo no tenía leyes de nuestro Padre Dios. No existían las leyes de nuestro Padre Dios hacia el pueblo hebreo. Pero al darse cuenta que el pueblo hebreo necesitaba de leyes para poder sobrevivir, por eso le dice a Moisés: sube al monte de madrugada y me traes 2 tablas de piedra. Y nos menciona que el Señor bajó en la nube. ¿Se acuerda que nuestro Señor Jesucristo en la ascensión se fue en una nube? Y dicen que así va a regresar en una nube. Y una nube cubrió a todo el pueblo hebreo, y de ahí cayó el maná, el alimento, era como migajón, para que comieran todo el pueblo hebreo, porque tenía hambre y no tenían que comer. Y Dios les mandó el maná en una nube. Y aquí dice: el Señor bajó en una nube y se quedó con él allí. Ahí se quedó con Moisés, nuestro Padre Dios. Y dice aquí que Moisés pronunció el nombre de Dios. Yo me pregunto, ¿cuál es el nombre de Dios? Aquí no nos dice. Cuando Moisés le dijo al Señor: voy a ir a liberar al pueblo, a mi pueblo, ¿qué le voy a decir? Y dijo Dios: yo soy el que soy. Soy el padre de Abraham, el padre de Isaac, el padre de Jacob. Dios no tiene nombre. Nosotros le decimos Yahvé. Nosotros le decimos Jehová. Nosotros le decimos Adonai. Pero Dios no tiene nombre. Y nos menciona que el Señor pasó ante él proclamando. El Señor pasó ante él. Ante Moisés pasó el Señor. Y nos menciona aquí que se dijo y se dice: Señor, Señor, así le decimos: Señor, Señor, Dios compasivo. Porque nuestro Padre Dios es muy compasivo y misericordioso, lento a la ira. El Señor no se enoja fácilmente. Nos tiene mucha paciencia, mucha misericordia. Dice: rico en clemencia. El Señor siempre es clemente con nosotros, siempre nos está dando. Y lealtad. Es leal con nosotros. Somos sus hijos. No somos una creación vana ni vil. Moisés al momento se inclinó. Es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Con quién nada más? ¿Con quién nos debemos de inclinar en la iglesia? ¿Ante los santos? ¿Ante los ángeles? ¿Ante nuestra Santísima Madre? ¿Ante quién nos debemos de inclinar? ¿Ante los presbíteros? ¿Ante los pastores? ¿Ante los guías espirituales? ¿Ante quién nos debemos inclinar solamente? Ante nuestro Padre Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, ante el Espíritu Santo. Y se echó por tierra, totalmente inclinado, en una reverencia total. Y le dijo: Moisés le dice a nuestro Padre Dios: si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros. Acompáñanos, Señor. Siempre le pido: acompáñanos, Señor. Que este día de hoy acompáñanos, Señor. En el trabajo acompáñanos, Señor. En el viaje acompáñanos, Señor. En la escuela acompáñanos, Señor. Nuestro Padre Dios siempre nos ha acompañado. Y ahora más que nunca ya tenemos al Espíritu Santo. Siempre está con nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y no se sale. No crean que se va a comer, se regresa a su casa y regresa con nosotros. No. No crean que el Espíritu Santo se queda dormido. No. O que se pone a ver el fútbol y se distrae. No. El Espíritu Santo siempre está despierto con nosotros. Nosotros nos dormimos y el Espíritu Santo está ahí.
Y dirían algunos, bueno, también está el ángel de la guardia, dice, han de ponerse a platicar y a jugar hasta dominó. No, 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 no. El Espíritu Santo nos protege, el Espíritu Santo siempre nos está iluminando en nuestros propios sueños. Siempre Dios nos está acompañando y cuidando. Aquí Moisés le está diciendo, si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros. Moisés, al no tener el Espíritu Santo en su cuerpo, dentro de él, le está pidiendo a nuestro Padre Dios que esté con él. Y no nada más con él, sino con todo el pueblo hebreo. Y dice, aunque ese es un pueblo de cerviz dura, sí, porque muy necios, no solamente ellos, también nosotros somos muy necios. Estamos escuchando la palabra de Dios y seguimos con nuestra vida mundana y material, no entendemos. Seguimos haciendo las mismas cosas que hacemos todos los días, las mismas estupideces. Estamos pensando en la riqueza, estamos pensando en la sexualidad, estamos pensando en el poder, estamos pensando en las distracciones, estamos pensando en el dinero, en la casa, en los coches, en los antros, en los vicios. No estamos pensando en eso. Y en esta época que nos está tocando, la gente, todos los hombres, la mayoría de los hombres, están pensando que ya viene la celebración de los juegos del mundo del fútbol. Y ya están esperando. Las mujeres, las comedias, la vida de los artistas, lo que les mencionan en la televisión. En eso estamos pensando. En vez de que apagues la televisión y te pongas a leer la Sagrada Escritura y aprendas algo de nuestro Padre Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. No les digo que se pongan a rezar, porque sería ya muy exagerado. Pero sí a leer y estudiar la palabra de Dios. O a ir a hacer una obra buena, ir a visitar a un enfermo, ir a ayudarle a un enfermo, ir a visitar a un anciano, ir a ayudar a un anciano, ir a visitar a un preso, ir a visitar a los más necesitados, ir a hacer obras de caridad, dejar a un lado lo mundano. Pero seguimos en la vida cotidiana. Nada más el pueblo hebreo es de dura servicio, no bien nosotros, no, también nosotros. Somos tremendos. Y digo nosotros los mexicanos, no me voy a meter con otros países, nosotros los mexicanos somos necios. Prefieren secuestrar para ganar dinero, prefieren violar para ganar dinero, prefieren matar para ganar dinero, prefieren el poder y mentir y ser cínicos gobernantes y tener poder y dinero que hacer el bien. Pues esos no creen en Cristo, esos ya están juzgados, no necesitan un juicio, solitos ya están, solitos. ¿En qué momento te encuentras tú? ¿En qué situación te encuentras tú? Y nos menciona aquí, aparte de que hay una lealtad y clemencia a nuestro Padre Dios, y que se inclinó Moisés, y que le está diciendo que este pueblo es un pueblo duro. Dice, perdona nuestras culpas y pecados, y tómanos como heredad tuya. Le está pidiendo perdón por todas las cosas equívocas y malas que el pueblo hebreo ha hecho. Vemos cómo en el libro del Éxodo se está hablando de nuestro Padre Dios. Y en el Evangelio se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. En la primera lectura del Éxodo estamos hablando del Dios Padre. En el Evangelio de Jesucristo. Y nos falta hablar del Espíritu Santo, porque el próximo domingo es la fiesta de la Santísima Trinidad. Y la Santísima Trinidad son tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Y en la primera lectura estamos hablando del Éxodo, cuando nuestro Padre Dios habla con Moisés. Y en el Evangelio estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo llegó al mundo por mandato de nuestro Padre Dios para venirnos a salvar. Y el que cree en Él no será juzgado. Entonces en la segunda lectura, por lógica, tenemos que hablar del Espíritu Santo. Y es la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, del 11 al 13, y dice, alegraos. Vamos a hablar en mexicano, en español, ¿verdad? Porque en español de España, pues, así como que, vos, alegraos, enmendaos. Dice, alégrense, enmiéndense, anímense.
tener un mismo sentir y vivir en paz. Hay que vivir en paz con todos. Se agarran de la greña los esposos, los hermanos, los vecinos, los compadres. Tenemos que estar alegres, tenemos que enmendarnos, o sea, arrepentirnos. Anímense, tener un mismo sentir, ese sentir es Cristo. Y vivir en paz. ¿Qué dijo Jesucristo? La paz les dejo. Y les enseñó las manos y el costado. ¿Ya se acuerdan de esa lectura? Bueno, pues lo mismo, tener paz. Y nos dice, y el Dios del amor, porque no hay otro Dios. El Dios del amor y de la paz estará con nosotros, o va a estar con ustedes. Si nosotros tenemos un mismo sentir y estamos en paz y nos animamos y nos enmendamos y somos alegres, pues el Señor está con nosotros y ya está el Espíritu Santo desde nuestro bautismo. ¿Se dan cuenta cómo estamos hablando del Espíritu Santo? Dice, salúdense mutuamente con el beso espiritual o el beso ritual, que es el beso del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Cuando lleguemos a un lugar, en vez de decir buenas tardes, buenos días, buenas noches, digamos la paz esté con ustedes. Que la paz reine en sus corazones. Que el Espíritu Santo y la paz habiten en esta casa. Así deberíamos de llegar. No. Si bien nos va, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y si no, ¿qué onda? ¿Qué tranza? ¿Qué pasó? Y eso, más o menos, sin decir groserías y majaderías. Tenemos que vivir en paz. Como nos dice, alegremente. Y tener un mismo sentir. Anímense, dice. Enmiéndense. O sea, arrepiéntanse. Y hay que saludarnos bien, en nombre de Dios. Y nos dice aquí Pablo, os saludan todos los santos. ¿Sí? Aquí Pablo nos está mencionando todos los santos, todos aquellos. ¿Qué es ser un santo? ¿Qué es ser un santo? Aquella persona que está luchando y haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y se está comportando y se está convirtiendo. Ese es un santo. Un santo no es aquel que no tiene ningún pecado, no, está en tránsito. El único que nos puede decir si es santo o no, o si está perfecto o no, es nuestro Padre Dios, nadie más. Pero nosotros en la Iglesia Católica elevamos a la gente a los altares y decimos el santo. Y ya le vamos a Juan 23, ya le vamos a Juan Pablo II, a los altares. Ya son santos. El único que puede decir que somos santos es nuestro Padre Dios. Le dijo por ahí un discípulo a Jesucristo, maestro bueno, y le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Si el único bueno es mi Padre Dios, nuestro Padre Dios. Ni Jesucristo se atrevía a tener ese sobrenombre. ¿Cómo es que nosotros osamos el decirle santo a alguien? Y aquí Pablo dice, os saludan todos los santos. Porque por la palabra santo quiere decir todos aquellos que están en tránsito, todos aquellos que están luchando, todos aquellos que están predicando, todos aquellos que están llevando la palabra. Son santos de Dios. ¿Por qué? Porque están en ese tránsito. Nada más que nosotros ya la palabra santos como que la estamos manejando con la perfección, ya no tiene ningún pecado. ¿Ustedes creen que todos los santos que tenemos en la Iglesia Católica nunca cometieron pecado cuando fueron humanos vivos aquí en este globo terráqueo? Claro, todos cometimos pecado, todos cometemos pecado, todos cometieron pecado, equivocaciones, errores, todos. Excepto, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. No tuvo ningún error. Y era mucho, pues que el Hijo de Dios. Como quieras tú decirlo. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo ningún error. Y nuestra Santísima Madre tuvo algunos errores o equivocaciones.
y no es el momento de mencionarlas. Pero hablemos de algunos, porque se van a quedar con la duda, yo lo sé. Y van a empezar con que, ¿cuáles? ¿Quién es este que me está ahorita hablando? Yo quisiera preguntar. Les voy a decir algunos. Nuestra Santísima Virgen buscó a Jesucristo cuando dice que se perdió en el templo, porque así le decimos a uno de los misterios, ¿no? El niño perdido y hallado en el templo. Pues qué bueno que fue perdido y no fue secuestrado, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dijo María? ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Qué no te consuelas con nosotros? ¿Qué no sabes que estamos preocupados por ti? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué te vas de la casa? ¿Por qué te vas? Así le decimos a nuestros hijos. ¿Por qué no avisas a dónde vas? ¿Por qué te vas? Oye, pues ya son mayores de edad, ya están grandecitos. ¿Ah? Quieren tener a los hijos atados a sus faldas toda la vida. Los quieren tener amarrados a sus piernas y dirigirles toda su vida y edificarles toda su vida, con mujer, con hijos y con suegros y con suegros, con todo. Ah, cómo los padres somos tan metidos en lo que no nos debe de meter. Y cometemos, no, pero es que los queremos. No quiero que le vaya mal. No quiero que haga malas cosas. No quiero que haga tonterías. Por eso siempre estoy atrás de él. Oye, ya tiene 30, ya tiene 20, ya tiene 40, ya tiene 50 años. ¿Qué te importa tú, papá? ¿Qué te importa a ti, mamá, lo que haga? No, los queremos aquí. A hacer las cosas como yo digo. Yo mando. Tú mandas, mira. ¿Cuándo Dios te dijo que tú tenías el mando? ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios te dijo que tú eras la del buen consejo? ¿Cuándo Dios dijo que tú tenías que decirle las cosas a tu hijo? Ya está el papá, dándole consejos a los hijos. Muy sabio. ¿Sí? María aquí le dice a Jesús, pues ¿dónde andas? ¿Dónde? ¿Por qué nos haces esto? Te andamos buscando durante 3 días. 3 días. No uno, ni un ratito, 3 días. Qué casualidad que el número 3, ¿verdad? 3 días lo anduvieron buscando. ¿Y qué le dice Jesucristo a María? ¿No es un error? ¿Qué le dijo? ¿Qué no sabes que me tengo que ocupar de las cosas de mi Padre? ¿Verdad? Entonces, ¿tuvo o no tuvo equivocación María? Nuestra Santísima Madre, sí, ¿verdad? Sí. ¿Otra? Otra. ¿Verdad? Ahí estaban en las bodas, allá en el lugar de Canaán, en donde fueron invitados. Sacaba el vino. Pero como María sabe que Jesucristo pues las puede, le dice a los sirvientes, vayan y díganle que ya no hay vino y lo que Él les ordene. ¿Y qué dice Jesucristo? Es que todavía no llega mi hora. Todavía no es el momento. Ya me estás invitando a que haga algo que yo no tengo que hacer, ni debo de hacer. Y lo hace por obediencia a su madre. Nuestro Señor Jesucristo obedeció a nuestra Santísima Madre. ¡Órale! ¿Y eso qué nos hace ver a nosotros? Pues que también hay que obedecer, ¿no? Hay que obedecer a nuestra mamá. A veces exageran. Ni modo. Es nuestra madre. Y nuestro Señor Jesucristo ahí le obedece a nuestra madre. Y cometió otro error. Porque no era el momento. Así Jesucristo le dijo, todavía no es mi tiempo ni mi momento. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Y hay otros más momentos. No los vamos a platicar, porque si no, entonces mejor vamos a hablar de María, ¿verdad? Y entonces pues ya hablamos de María y hacemos todo una explicación para todos los que somos marianos. No de nombre, sino todos los que tenemos a nuestra Madre Santísima en un lugar muy excelso. Entonces aquí nos menciona la lectura, la segunda lectura que está hablando del Espíritu Santo,
Dice, y la paz estará con vosotros o con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso ritual o saludan todos los santos. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, fíjense, la gracia es la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque fue santo, él sí, él no se equivocó. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios, pues el amor de Dios que tiene, como lo vimos en la primera lectura, clemencia, lealtad. Así dice, clemencia y lealtad. Lento para enojarse, misericordioso es nuestro Señor. Es el amor de Dios. Y nos menciona, y la común unión. Es la común unión del Padre y del Hijo. ¿Quién creen que es la común unión? Nada más que nosotros le decimos comunión, no. Común unión. La común unión, una unión común de nuestro Padre Dios y Jesucristo, es el Espíritu Santo. Y dice Pablo, deseo que siempre esté con ustedes. Y esta frase nosotros siempre la mencionamos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Y decimos nosotros al Padre cuando lee eso, y le decimos al sacerdote que está ahí oficiando misa, le decimos, y con tu Espíritu. Esa es la respuesta que nosotros damos en misa. Los que van a misa. Porque los que no van, no saben ni de lo que estoy hablando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que con tu espíritu? No saben. Ah, no, pero sí, ya se creen que conocen mucho a Dios. Así termina esta lectura. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. En el Salmo responsorial de Daniel, dice aquí, el Salmo responsorial, dice, bendito eres, Señor Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre santo y glorioso. Es Dios de todos nuestros padres, de nuestros ancestros. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. El templo santo. Tantos templos que se han construido en memoria de nuestro Padre Dios. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Nuestro Padre Dios es el total reino. Bendito eres tú que estás sentado sobre querubines, sondeas los abismos. Nuestro Padre Dios está sentado sobre querubines y sondea los abismos, los lugares profundos, inhabitables. Bendito eres en la bóveda del cielo, dice el Salmo responsorial. La bóveda del cielo es todo el universo, todas las galaxias, todos los sistemas solares, todo. Bendito es. Este próximo domingo estamos llevando a cabo algo muy importante, la fiesta de la Santísima Trinidad. Nuestro Padre Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Jesucristo vino a salvarnos, no vino a juzgarnos. Y nuestro Padre Dios es tan lento para enojarse que yo diría que casi ni se enoja. Pero ¿cómo decimos exageradamente aguas? Porque Dios se enoja. Y cuando alguien nos hace algo dice, pero hay un solo Dios, hay un Dios que todo lo ve. ¿Verdad? Así decimos, todo lo ve y todo lo escucha. Bueno, que este domingo de la celebración de la Santísima Trinidad se nos quede muy nítido y que sepamos que nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo está siempre con nosotros. Que Dios te bendiga.